Hola, nosotros somos Vanessa y Alfredo y el día de hoy para la materia de diagnóstico vamos a explicar algunos aspectos sobre la articulación temporomandibular. Les vamos a explicar sus partes, las funciones, los movimientos y cómo se realiza una adecuada exploración. La articulación temporomandibular se compone de diferentes estructuras óseas. Tenemos por ejemplo la mandíbula, que presenta su rama, cuello mandibular y el cóndilo. Del otro lado tenemos la apófisis coronoides. Además tenemos el hueso temporal, el hueso cigomático y la apófisis cigomática. Dentro de la ATM está el cóndilo, que articula con la cavidad glenoidea y la eminencia articular, esto gracias al disco o menisco articular. Estas partes tienen que funcionar gracias a un líquido sinovial que permite su lubricación y nutrición. Para la exploración, primero vamos a tener que ubicar nuestro cóndilo y vamos a marcar dos líneas imaginarias en forma de cruz, y estas van a ser aquellas en donde nos vamos a apoyar para poder ubicar nuestras sinoviales. La primera zona es llamada zona sinovial anteroinferior, que va a ser localizada medio centímetro por delante y 1 centímetro por debajo del trago. Con nuestro dedo índice vamos a deslizarlo hacia el polo lateral para ubicar el polo anterior e inferior de nuestro cóndilo, y vamos a palpar el tejido hasta sentir una dureza, aplicando una pequeña presión. Después, la zona 2 es llamada zona sinovial anterosuperior, que va a estar localizada en la zona anterior, y vamos a desplazar nuestro dedo índice hacia arriba y hacia adelante 1 centímetro, apoyándonos debajo de la apófisis cigomática, y vamos a aplicar una pequeña presión. La zona 3 es llamada ligamento colateral lateral. Aquí vamos a pedir a nuestro paciente que abra su apertura máxima y vamos a desplazar nuestro dedo índice hacia arriba y hacia abajo, ejerciendo una pequeña presión. Después, en la zona 4 es llamada ligamento temporomandibular. Aquí vamos a pedir que nuestro paciente abra una apertura media y, apoyando nuestro dedo índice sobre las caras oclusales de nuestras piezas dentarias posterior-inferiores del lado a examinar, vamos a ejercer una pequeña presión hacia atrás. La zona 5 es llamada sinovial posterior inferior, que va a corresponder a la zona posterior del cóndilo y del retrodisco. Vamos a ubicar el polo lateral del cóndilo y lo vamos a deslizar y descender hacia el cuello del cóndilo, ejerciendo una pequeña presión. La zona 6 es llamada zona sinovial posterior superior. Vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca en una apertura semiabierta y palpar el borde posterior del cóndilo, y vamos a deslizar nuestro dedo índice hacia craneal hasta sentir la fosa infratemporal y el borde posterior de nuestro cóndilo. Vamos a presionar suave hasta sentir el contacto con el tejido duro. La zona 7 es llamada ligamento posterior y vamos a ejercer el mismo movimiento que en la zona 4. Vamos a pedir a nuestro paciente que abra en una apertura media y vamos a colocar nuestros pulgares sobre las caras oclusales de las piezas dentarias posterior-inferiores del lado a examinar. En esta zona lo que queremos ejercer es una presión, pero no debemos de sentir resistencia del cóndilo, sino que el cóndilo debe de fluir al momento de realizar el movimiento de apertura media.
Y por último, en la zona 8 es llamada retrodisco. Este retrodisco corresponde a la inserción del ligamento posterior en la zona posterior y densa del disco articular. Vamos a colocar las manos en la zona anterior y llevar la mandíbula hacia adelante. Y así estamos frente a nuestro proceso de nuestro disco. Vamos a pedir al paciente que realice los movimientos varias veces y nosotros vamos a aplicar una pequeña presión para sentir el movimiento. En cuanto a los movimientos de la articulación temporomandibular, tenemos que el promedio en pacientes para la apertura máxima va a ser de 45 milímetros. Para las lateralidades, ya sea derecha e izquierda, va a ser de 7 a 10 milímetros. Y para la protrusión, es decir, la mandíbula hacia adelante, va a ser de 6 a 9 milímetros. Tenemos movimientos como el de elevación, donde los músculos que participan es el temporal, macetero y pterigoideo medial. Para la protrusión va a participar el pterigoideo lateral, macetero y pterigoideo medial. Para la retrusión van a participar las fibras oblicuas posteriores y casi horizontales del temporal, así como el músculo macetero. Y para los movimientos laterales participa el temporal, pterigoideo del lado contrario y macetero. Es decir, si hacemos una lateralidad del lado derecho, va a participar el temporal del mismo lado y el pterigoideo del lado contrario, o sea, el lado izquierdo. Y ahora, si la lateralidad la hacemos del lado izquierdo, va a participar el temporal del lado izquierdo y el pterigoideo del lado derecho. Y en ambos casos participa el macetero.